El doctor Julio César Enríquez está en línea, como siempre, nuestro experto para abordar temas geopolíticos. Especialmente vamos a hablar hoy de nuestra región. Estuvimos festejando el ascenso, la consolidación en el poder del joven presidente de Ecuador, el cual está enfrentando unos pocos desafíos. Hay noticias que llegan desde el Ecuador que son escalofriantes y que muestran la necesidad de una mano dura por parte del presidente Noboa. ¿De qué se trata, doctor Julio César? Bienvenido. Como siempre es un gusto estar contigo, Jorge Sánchez, en este programa Jorge Sánchez Gras en América y con todos tus televidentes. Una situación bastante dramática, y es que son reiteradas las actividades del crimen organizado, ahora ya no dedicadas solamente al tráfico de sustancias prohibidas, específicamente de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas, sino una escalada permanente de homicidios. Un hecho bastante lamentable este domingo, con una intervención de una banda criminal en una casa, ha dejado un saldo de 5 personas fallecidas y 7 personas más heridas. Pero entre los 5 fallecidos se encuentra una niña de 8 años. Exactamente 3 días antes de este suceso, el día viernes, en un local de peleas de gallos, murieron más de 12 personas. Las provincias costeras, principalmente la zona de Guayaquil, la provincia de Manabí, y todas estas áreas asociadas a la costa en el Ecuador están sufriendo una avalancha de acciones terroristas. Y estas acciones requieren, desde todo punto de vista, la planificación estratégica de la política criminal. Esencialmente porque en el último trimestre, según cifras oficiales, son datos dados por el Ministerio del Interior del Ecuador, en los primeros 3 meses del año murieron 2.361 personas a causa de la delincuencia organizada, de la lucha de bandas por el control territorial, y es un incremento impresionante de más del 65% frente a el mismo periodo del año pasado y frente a un 39% del año anterior, lo cual está dejando una tasa de homicidios que pone al Ecuador hoy como el país más peligroso de América Latina, solo superado por Haití, que vive una situación de caos política de otro orden. Pero la lucha entre bandas en las calles demuestra que el presidente Daniel Noboa requiere un ejercicio fundamental, más que estratégico, asociado con el mensaje discursivo que le está dando al país. Hoy, recientemente, el día de ayer, se anunció que fue capturada una persona que amenazó de muerte al presidente. El país no se ha salido de las manos, por supuesto. La hermana República del Ecuador tiene unas instituciones sólidas, fuertes, firmes, con principios, con valores y con personas dedicadas a garantizar la seguridad, pero estos ataques generan zozobra, pánico, miedo y fomentan también la migración de muchas personas que consideran que deben abandonar el país por la creciente ola de inseguridad. Esa planificación de la política criminal demanda y exige la articulación no solamente de los cuerpos policiales, sino también la consolidación de redes de veedurías ciudadanas y, por supuesto, organismos defensores de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos no solamente son violados por la fuerza pública o por el Estado. Estos ataques terroristas vulneran la integridad de la condición humana. Pero si algo debemos rescatar aquí es que el presidente Daniel Noboa ha tomado con determinación la posibilidad de desarrollar una agenda pública que resuelva este problema. La seguridad es el principal problema del Ecuador y, por supuesto, el presidente Daniel Noboa está con su equipo de trabajo
planificando, diseñando una estrategia de política criminal que logre retomar a la normalidad en el marco de la declaración de 3 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. En todo el territorio nacional, el presidente decretó 3 días de duelo, pero este duelo por el sensible fallecimiento del Papa debe llamar a los ecuatorianos a una profunda reflexión sobre el rescate de los valores, el respeto a la vida y, por supuesto, condenar cada vez que fallece un niño, un joven, una persona mayor, cualquier ciudadano ecuatoriano, porque todos los ecuatorianos, quienes hemos estado en el Ecuador, podemos dar fe de ellos, se tratan como hermanos y tienen una tradición cultural de ser grandes anfitriones, no solo en la capital, en Quito, en todas las provincias del Ecuador. El ecuatoriano se caracteriza por ser un gran anfitrión, un gran hospedador, una persona amable, de buenas maneras y honra su gentilicio con sus buenas costumbres y principalmente con la riqueza cultural de sus valores. En este sentido, el presidente Daniel Noboa está trabajando y esperamos desde aquí que esa política criminal empiece no solo a bajar cifras, sino a proteger vidas. Y para esto no hay que dejarlo solo, la comunidad internacional tiene que tener los ojos sobre el Ecuador, ofrecer además el apoyo, el acompañamiento para combatir estas empresas criminales que generalmente hacen parte de organizaciones con presencia en diferentes países. Ahora, el Ecuador está viviendo esta dificultad, pero el presidente está adelante tomando decisiones, querido Jorge. Julio, aquí está pasando algo, y es que los métodos violentos que se han ido presentando en una cronología en el Ecuador se parecen mucho a los métodos tradicionales de los carteles de la droga en México. Parecería que hay como una gran infiltración o como que se han calcado estos modelos. Ya Noboa, en su periodo intermedio, apostó por recursos que también usaron otros presidentes. Estuvieron convocando a un estado de emergencia nacional por los temas de seguridad que han sido bastante largos, extensos y que han aplacado con una militarización la incidencia delictiva. Pero cada vez que estos estados de emergencia se ponen en pausa, la delincuencia vuelve a brotar. Es imposible vivir bajo un estado de emergencia permanente. Hay personas que dicen que Noboa debería aprovechar la oportunidad de su buena relación con la actual administración de los Estados Unidos para pedir ayuda en términos de pacificar el país, porque lo que hay de drogas, de bandidaje, es un país dividido. Hay un país que está en la zona de la costa, que tiene unas características. Y además hay otro problema. En los lugares donde más delincuencia y crimen organizado hay, es de los lugares de donde más voto correísta salió como parte de las elecciones. ¿Qué se puede interpretar de esta realidad? ¿Qué es lo que le conviene ahora mismo a Noboa en Ecuador? Lo primero es cohesionar el valor, la capacidad técnica y operativa de la fuerza pública, la articulación de la Policía Nacional y principalmente la integración de todos los cuerpos de seguridad, poner a trabajar la inteligencia, trabajar de la mano del ejército sin duda alguna en operaciones específicas y generar un mecanismo de persuasión y de combate directo frente al crimen organizado. Pero como muy bien señalas, esta escalada de los niveles de homicidios y de la inseguridad, del nivel de zozobra, de tensión, de preocupación que generan las muertes violentas, requieren apoyo técnico en el caso de lo que resaltaste muy bien, que es la experiencia que tiene México, a propósito que el Ecuador tiene rotas las relaciones con México y hay mucha presencia
de carteles mexicanos en territorio ecuatoriano, lo cual ha propiciado todo este conflicto, pero la articulación de aliados potenciales, países que tienen experiencia en estos temas, específicamente el vecino más cercano hacia el norte del Ecuador es Colombia, que ya vivió situaciones muy parecidas y todavía tiene grandes problemas de seguridad, pero tienen una experiencia que puede aportarle mucho al Ecuador. Cohesionar su fuerza pública, estudiar, analizar y consultar con los países que tienen experiencia en materia de seguridad. Y dos elementos fundamentales para la política criminal es fortalecer las instituciones a través de los valores. La corrupción es el principal generador de la violencia, la desigualdad, la escasez, el abandono y el olvido de algunas regiones desde el poder central y desde las grandes capitales estimula la aparición de este tipo de subcultura criminal. Y por supuesto, la formación, lo que está haciendo el presidente Daniel Noboa en el marco de la muerte del Papa Francisco, llamar a un sentido de reflexión profunda a nivel espiritual, ayuda mucho porque la fe es lo que mueve y es lo que estimula la voluntad y la conciencia de las personas. Pero desde el punto de vista del gobierno, al Ecuador le conviene hacer un llamado hacia la unidad, porque más allá de la seguridad, hay un problema de gobernabilidad en cuanto a que el presidente no cuenta con la mayoría de los parlamentarios, de los miembros de la Asamblea Nacional, como se denomina el Congreso en el Ecuador. El llamado a la unidad, porque la inseguridad es un enemigo común, requiere una nueva conciencia y un talante que aísle al país de la polarización. Y digo aislar al país de la polarización porque el discurso de la división, de la separación, del enfrentamiento y de la batalla se aísla del pragmatismo que se necesita recurrentemente para resolver un problema de este resorte. En todo sentido, el presidente debe rodearse de grandes asesores, consultar internacionalmente, cohesionar a la fuerza pública y hacer una invitación a todos los ecuatorianos a superar este momento. Ecuador ha vivido a lo largo de su historia republicana momentos muy difíciles y el pueblo ecuatoriano siempre ha salido adelante, ha superado las dificultades y ha construido una tradición histórica que honra principalmente el gentilicio de los ecuatorianos. Desde aquí les mandamos un mensaje dirigido a aplicar esa reflexión y a tomar medidas que permitan superar las dificultades en materia de seguridad. Superar la inseguridad es posible, solo requiere voluntad y acciones definidas, contundentes, claras, más allá del discurso, medidas, decisiones contundentes frente al avance de la criminalidad. Aquí hay dos puntos que se desprenden por sí solos de tu análisis. Primero, la ruptura de la relación diplomática con México impide deportar a narcotraficantes para México. Esto le da una oportunidad a México. Y no digo que sea una política de Estado, pero es una oportunidad de los malhechores. Podemos exportar carteles de las drogas y delincuentes. Si nos agarran, ni siquiera podrían deportarnos a México porque ahora mismo hay una relación rota. Se avecina otro conflicto regional y tiene que ver con el hecho de que Colombia va a emitir una exención de visado para muchos países, entre los cuales hay algunos que son enemigos de los Estados Unidos. Colombia estaría planeando, el gobierno de Petro, admitir ciudadanos de Irán, por ejemplo, en su territorio sin necesidad de entrar con visa. Vendría gente también de China sin necesidad de tener visa. Y hay otro grupo de países que son complejos dentro de la región. Hasta este momento no se sabe si van a dar el libre visado también para los cubanos, lo cual generaría un nuevo éxodo saliendo desde Cuba
que ahora tendría el nombre de Colombia. Todo esto está por verse y va a generar nuevos escenarios para seguir conversando. Gracias al doctor Julio César Enríquez por su tiempo para explicarnos la compleja situación a la que se enfrenta el presidente Noboa en el territorio del Ecuador. Gracias por tu tiempo. Hacemos una pausa. Ya regreso.